Hola a todos, hoy os traigo un vídeo tutorial sobre el pintado de Tommy Shirley. Está basado en el personaje de Tom Shelby de Peaky Blinders. Es sobre un proyecto que ha hecho Falcata 3D Studios, un Kickstarter con figuras en STL que sirven como props para juegos de mesa, como por ejemplo en Mansiones de la Locura y otros similares. Os recomiendo que le echéis un ojo, os voy a dejar los links por ahí abajo en la cajita de descripción. Y como digo, os he traído un tutorial muy sencillito que todos podéis seguir, que creo que si pintáis vuestras propias versiones podéis seguirlo para hacer una versión chula de Tommy para vuestros juegos. Recordad que si os gusta lo que hago podéis compartirme, que no cuesta nada, y que si queréis ayudarme un poquito más tenéis el Patreon por solo 3 euros, con algunos vídeos, descuentos, etcétera, pero que sobre todo pues me ayudan a seguir creando contenido como este. Así que no os lío más, os dejo y espero que os guste el contenido. ¡Adiós! Lo primero que he hecho es imprimir en negro la figura con cualquier spray de imprimación que tengáis. Y ahora voy a usar estas pinturas de Warpaints de Army Painter para pintar lo primero lo que viene siendo toda la parte del traje. Como el traje es de un gris azulado clarito, vamos a hacer una mezcla de negro y blanco para hacer un gris, y ese azul grisáceo que teníamos nos va a servir para darle ese pequeño tono azulado al gris. Pintamos la base de toda la parte de chaleco y pantalón, ¿veis? Y ahora, añadiendo un poquito de blanco a la mezcla que tenemos, vamos a ir pintando las luces en las diferentes arrugas. Es importante que cuando pintéis este tipo de ropas con arrugas pequeñas y bastante marcadas, seáis conscientes de que donde va la luz es en la parte superior de la arruga. Así que vamos a hacer una primera luz aplicando en todas estas arrugas un gris más claro. También podéis ir perfilando, como estoy haciendo yo, las diferentes partes de la ropa. Fijaos en los pantalones, que voy a dejar una parte que va a ser una sombra proyectada de la gabardina. Ahora que tenemos, digamos, ya la parte de luz de la parte gris, ¿no?, del chaleco y pantalones, y la parte intermedia, vamos a acentuar un poquito las sombras añadiendo negro a nuestra mezcla anterior. Estas sombras irán en las partes inferiores de las arrugas. También nos servirá para perfilar algunos elementos y para acentuar algunas zonas de sombra, como por ejemplo la parte interna del pantalón. Ahora vuelvo a añadir un poquito de blanco y de gris azulado para acentuar un poquito más las luces en estas arrugas de la parte gris de la ropa. Voy a incidir especialmente en la parte más alta de la ropa, el cuello y el pecho principalmente. El pantalón lleva una trama de líneas en la serie, o al menos en algunos de los capítulos, así que vamos a hacer unas líneas finas para representar ese patrón. Aquí pues os recomiendo que uséis la pintura un poquito más diluida quizá, pero no os paséis porque entonces no va a pintar y no podéis hacer dos pasadas sobre él. Y luego, una vez que tengáis la trama hecha, volvemos a aplicar unas veladuras de gris medio para integrar este tramado con el propio color y la propia forma del pantalón. Lo que hará será oscurecer algunas de las líneas. Aquí estoy acentuando la sombra proyectada que os dije de la gabardina, no con negro, sino con un gris oscuro. Y finalmente añadiendo un poquito más de blanco a lo que ya teníamos, pero nunca vamos a llegar a blanco, y de hecho no es blanco puro lo que hay, porque al final no deja de ser un blanco mate que no tiene una intensidad muy alta. Vamos a perfilar elementos del chaleco, de la camisa, etcétera, las aristas, y acentuar un poquito alguna arruga. Ahora voy a pintar la camisa es blanca,
totalmente, así que voy a partir de un gris muy claro para la base. Y añadiendo más blanco voy a aplicar las diferentes luces. La voy a concentrar en el cuello principalmente y en las arrugas que hay esculpidas en la camisa, que son unas arrugas muy leves. Una vez que tenemos la camisa terminada, podemos pasar al siguiente punto. Voy a volver a usar el Deep Ocean Blue, este gris azulado, para pintar el abrigo. El abrigo no es negro, es un gris muy oscuro y ligeramente azulado. Así que sobre la imprimación negra voy a probar a aplicar este color en las luces. Por lo tanto, lo estoy aplicando en las arrugas, que en este caso, como son hacia abajo, son longitudinales, no tienen planos claramente definidos, como sí que ocurría en el chaleco, salvo en las partes de la manga, como podéis ver. Así que lo que hago es concentrar la luminosidad, es decir, concentro esta parte del azul grisáceo en las partes altas del abrigo, así como en las partes que sobresalen de las arrugas. He añadido un poquito de blanco para darle un poquito más de luz. Y aunque creo que me he pasado, luego lo corregiremos. Podéis texturizar si queréis. Yo lo probé, pero luego lo quité porque es una figura muy pequeña y creo que no merecía la pena. Y ahora aplicamos un poquito más de luz. Esta vez vamos a concentrarla en la parte de los bordes de las solapas. Que como veis la punteo porque tiene como una texturilla del bordado. Y también la aplico un poquito en las arrugas, pero ya en las partes altas de las arrugas. Las partes que están cercanas a los hombros y lo que sería el pecho y la cabeza. Algunas arrugas que están más marcadas, tienen una arista más marcada, podéis perfilarlas, como estas de aquí. Y con este mismo tono vamos a pintar los zapatos. Como vienen a ser una especie de, bueno, yo los he conocido como más brillantes, ¿no? Algún tipo de material con cierto brillo. Sobre el negro aplico este azul grisáceo primero, lo mismo para los guantes, serían como de cuero o algo así, cuero negro. Y ahora añadiendo un poquito de negro, vamos a fundir esa transición ligeramente. No fundáis demasiado porque al final no deja de ser un brillo y el brillo pues no va muy fundido que digamos. Por último, con un poquito de blanco al color inicial le damos el brillo final. Y lo mismo a los guantes, pero sin pasaros. Vale, pues ya tendríamos más o menos el abrigo y los zapatos y los guantes. Vamos a pintar la cara, es importante pintar la cara ahora, voy a usar estos colores. La cara nos va a dar el máximo de luz a toda la figura y en función a ella pues vamos a pintar el resto de cosas. Así que antes de intentar rematar nada del resto de las partes, vamos a pintar la cara lo primero. Para la base voy a usar el marrón rojo con el Jasper Skin este, que es una especie de color salmón, una piel asalmonada, una piel rosada. Y después de dar la base, lo primero que hago es pintar los ojos. Aquí no hay truco que valga, hay que tener buen pulso, así que pintáis negro los ojos, en este caso ya estaba, luego el blanco y luego el puntito del ojo. Y ya a partir de ahí podemos seguir trabajando, así si nos hubiéramos salido en el ojo no haremos estropeado el trabajo de la piel. Para pintar la piel va a ser relativamente sencillo porque vamos a ir añadiendo este Jasper Skin, esta piel rosada, unas primeras luces. Cillian Murphy tiene una cara bastante angulosa en la parte de las mejillas, por lo tanto estoy dejando bastante sombra ahí. Pero la idea es que vayáis aplicando luces en la nariz, aletas de la nariz, mejillas, parte superior de las mejillas, labios y mentón,
así como la parte inferior de la mandíbula. Y ahora, según vayáis añadiendo amarillo hielo a la mezcla para darle más luminosidad, tenéis que ir reduciendo el área de luz, ¿veis?, a zonas más pequeñas. No os preocupéis ahora si quedan saltos de color. Para empezar es una figura muy pequeña, aunque la veis muy grande, pero es muy pequeña, luego realmente no se nota mucho y además podremos fundir después. Con el rojo y un poquito de negro, marrón rojizo y un poco de negro, voy a hacer las sombras un poco más profundas en la mejilla. Una vez que tengamos la piel más o menos hecha, vamos a pintar los labios. Me genero el mismo color de piel, pero en este caso voy a usar un poquito de este Basilisk Red, que mira, podría ser mi color, para hacer un poquito más rosado, los labios un poquito más rosados que la propia piel. No mucho, no os paséis, os parece que tiene los labios pintados. Así que lo aplicáis, ¿veis? Solo en el labio inferior, el labio superior le dejamos en sombra. Y ya una vez que tenemos los labios podemos seguir trabajando sobre la piel, aplicando puntitos más de luz. ¿Veis cómo reduzco ya el área un poquito? No os olvidéis que tenéis que dejar el párpado inferior en sombra y darle luz al párpado superior, especialmente en la zona exterior del párpado. Y ahora podéis fundir al gusto las transiciones, tanto como queráis. Yo aplico algunas veladuras muy cortitas, con una mezcla que es un mix de los dos colores que generan el corte. Así que lo aplico en una de las zonas y luego también en la zona de sombra. Me sirve además incluso para modular, retocar un poquito el área que ocupa las diferentes partes por si quiero corregirlo. Aquí tenemos la cara ya prácticamente terminada, la boina pintada y el cigarro, que no tiene mucho misterio, es un cigarro blanco y con el punto en rojo. Así que vamos a la siguiente parte. En este caso vamos a pintar las zonas de dorado que tiene el personaje, que tiene una especie de reloj y un alfiler en la corbata, un pasador, no sé cómo se llama. Primero uso una capa inicial del verde kaki con un poquito de negro y un poquito de rojo que teníamos del cigarro. Y aprovecho este color también para hacer unos pequeños círculos ovalados en la corbata, porque tiene un dibujito en la corbata. Luego, añadiendo amarillo a esa mezcla, voy a aplicar las luces. En la cadena son prácticamente puntear un poquito y en el reloj trazo circularmente para imitar el brillo. Esta primera ocupa prácticamente todo, como veis. Y la siguiente, que tiene un poquito más de amarillo y también amarillo hielo, va a ser el que me genere el brillo final y es una trazada muy finita con algún puntito de brillo y ya está. Finalmente con rojo, que es un rojo frío, un rojo tipo granate, relleno los circulitos que he hecho en la corbata para imitar, ¿no?, el estampado. Vale, ahora ya vamos a ir a la Tommy Gun, la Thompson. He pintado de un marrón oscuro las partes de madera, os vale cualquier marrón, así que tampoco os compliquéis mucho con eso. Y ahora con marrón naranja voy dibujando las vetas. Básicamente trazo rayas con un pincel, incluso que si está un poco abierto pues tanto mejor. Primero es marrón naranja con un poquito de la mezcla de la base y ahora marrón naranja puro. También perfilo un poquito las aristas, ¿veis? Y ya con eso tenemos la madera hecha. Por último, la parte metálica de la Tommy. La Tommy es una metalladora negra, realmente es un metal negro, así que, bueno, para que sea un poco más espectacular le daremos un poquito de brillo, como fuese algo un poco no metal, pero realmente tendría muy poco brillo, así que va a ser un no metal muy oscuro. Sobre el negro aplicamos grises, aplicamos el brillo. Como veis, no estoy usando blanco ni nada, simplemente es un gris claro, e incluso ahora lo que estoy haciendo es corregir con unas veladuras de gris oscuro casi negro. Estoy corrigiendo la luminosidad que he aplicado para hacerla más oscura y concentrar más el brillo. Con este marrón oscuro, que es prácticamente negro, voy a aplicar una base sobre la funda de la guitarra. Bueno, guitarra, donde va realmente otra cosa que no es la guitarra.
una base a todo y ahora añadiendo marrón naranja voy a ir aplicando textura. Primero es una textura sutil, prácticamente no se va a notar. Veis que con el pincel soy errático y concentro las pinceladas erráticas en los bordes, que es donde más, digamos, donde más se rozaría. Podéis puntear, rayar. La pintura no está ni muy densa ni muy diluida, es una cosa bastante intermedia. Y podéis ir añadiendo ya después de la primera capa, pues más marrón naranja e ir concentrando la textura en los bordes, pero de manera más, no más sutil, pero sí más concentrada. Es decir, la textura es más evidente, pero es más puntual. Ya son solo algunos cortes, algunos puntos, etcétera. Los perfilados, por ejemplo, son discontinuos, no son líneas, sino que son pequeños saltos, como veis, o pequeños punteados. Es muy fácil de hacer y con dos pruebas que hagáis lo vais a hacer muy bien. Pintar las hebillas también, parecido a la Tommy. Un gris oscuro, un gris medio luego encima y un gris con blanco para dos brillos sueltos y ya está. Voy a dar unos últimos retoques a la cara con más amarillo hielo, ya concentrando mucho la luz en la parte interior del ojo y la mejilla, las aletas de la nariz, la punta, y un poquito el tabique, el mentón, la parte superior del labio superior. Es un puntito más de luz que le damos. Con el gris azulado que teníamos en la paleta vamos a hacer las patillas y el pelo. Lleva el pelo muy corto, con lo cual al final la sensación es que es un pelo como más grisáceo. Así que punteáis en la parte de la nuca y hacéis la marca de las mejillas y ya está. Y ahora por último me había quedado, o creo que me ha quedado demasiado luminosa la gabardina. Creo que es un poco un rollo más negra. Así que aplico unas veladuras de negro en las arrugas, en las partes internas de las arrugas y en las partes bajas del abrigo para que se vea más oscura. Por último, el suelo no tiene mucho, le aplico una base de gris y sin que llegue a secar siquiera, ¿veis? Voy punteando un poco, aplastando con el pincel para que se vaya creando un poco de luz en la parte frontal. Y con esta tinta marrón de Scale, que es un marrón súper oscuro, la aplico sobre las juntas y luego un lavado global y ya tenemos el suelo listo. Bueno, y así es como queda nuestro Tommy S.